analizar ahora consiste en un tanque como los de GNC que tienen los autos, a los cuales se lo insufla con gas a una presión, en este caso lo vamos a denominar P sub I. Cuando le aplicamos el gas a presión, el tanque, de la misma manera como se infla un globo, tiende a expandirse. Por lo tanto, las paredes que lo componen van a estar sometidas a un efecto de aumento de dimensión, por lo tanto, se van a generar internamente tensiones de tracción. Vamos a desdoblar el estudio en los dos sectores en los cuales está compuesto el cilindro, en este caso. Una parte que es cilíndrica en el centro y una parte que es esférica. Veamos qué pasa en la parte cilíndrica. Si yo tomo un elemento diferencial pequeño, cuyos laterales son en el sentido de la parte curva, o sea, en el sentido anular, le vamos a denominar du, un elemento diferencial que está cubierto por un ángulo diferencial de phi, y en el otro sentido una longitud unitaria, que puede ser 1 centímetro, pero ya vamos a ver más adelante que no hace falta darle una dimensión fija, o sea, lo tomo como un elemento de dimensión unitaria. Le podríamos llamar dB también, pero en el caso nuestro no hacía falta, le llamamos directamente, tomamos una dimensión unitaria. La acción de la presión interna sobre ese elemento genera una fuerza. Como es un elemento diferencial, la fuerza también va a ser diferencial. Entonces le hemos denominado dF y tendrá el sentido perpendicular a la tangente del elemento en ese punto. El valor va a ser, el diferencial de F va a ser igual a la presión interna por el área, y el área es du por 1. Entonces, ese diferencial de fuerza que está actuando en ese pequeño elemento va a estar equilibrado por las fuerzas que están dibujadas ahí en el ejemplo, que en este caso tenemos en el sentido de las generatrices la fuerza diferencial de FB, y en el sentido de los anillos, de la parte anular, el diferencial de FU. Esas pequeñas fuerzas están generando en el área que le corresponde, en la sección transversal de la chapa, que le corresponde una tensión. La fuerza DFB genera una tensión sigma B, que multiplicada por el espesor y la longitud del arco, que en este caso es du, me da ese diferencial de fuerza. De la misma forma, en el otro sentido, en el sentido anular, la tensión que se genera sobre esa pequeña cara, multiplicada por el área, que sería el espesor de la chapa y el ancho unitario, me da como resultante la fuerza diferencial de FU. Esas fuerzas, entre sí sumadas, ¿no es cierto?, tienen que equilibrar el valor de la fuerza diferencial de F que está aplicada en ese elemento. Entonces, tomemos ahora un anillo, una faja, ¿no es cierto?, que está en el sector del cilindro. Esa faja tiene un ancho unitario, que era el ancho 1 que habíamos adoptado, y tomamos un elemento pequeño, el du, que está puesto ahí, ¿no es cierto?, que estamos analizando ahí, que está ubicado en la posición phi. La fuerza diferencial de F la podemos descomponer en horizontal y en vertical. Tenemos en la componente horizontal dF por coseno de phi y en la componente vertical dF por seno de phi. Observamos que las componentes horizontales se van a ir anulando una con su opuesta. O sea, si yo tomo simétricamente el elemento diferencial simétrico respecto del eje vertical, voy a tener una componente horizontal opuesta y exacta del mismo valor. Por lo tanto, todos los elementos que están opuestos entre sí van a ir anulando su componente horizontal entre sí, pero las componentes verticales se van a ir sumando. La sumatoria total de esas fuerzas van a tener el mismo sentido, en este caso hacia arriba, o sea, tiende a levantarla a la parte esta. Y si yo la he cortado para mantener el equilibrio, tengo que tener dos fuerzas equilibrantes, que en este caso le he llamado T, para que se mantenga el equilibrio. Por lo tanto, armamos la integral en donde la sumatoria de fuerzas sería 2t, tiene que equilibrar a la integral de los diferenciales de f por el seno de phi, ¿no es cierto?, que es la componente vertical, por d phi. Ahí estoy viendo que me faltó el poner el d phi en este caso. Entre los límites que serían 0 y pi.
Luego, como la fuerza de F es igual a la presión interna por du por 1, ¿no es cierto? Que era el área, du era el ancho y 1 era la dimensión unitaria. Y a su vez a du lo puedo poner como el radio por dφ. Reemplazamos esto, integramos y encontramos que las dos fuerzas T, estas van a ser igual a la presión interna por R por 2 y por 1, que era la otra dimensión. Yo no la puse al número 1 ahí, pero está ahí, tiene que tenerlo en cuenta. Entonces la fuerza T va a ser igual a la presión interna por R y por 1. Bien, esto es en cuanto al análisis del sentido anular de la figura, ¿no es cierto? Ya la otra la vamos a analizar luego. Entonces, a la tensión sigma U, que yo voy a tener, que es la tensión que está, que habíamos visto acá, la tensión sigma U, la puedo poner como el cociente entre la fuerza actuante, que es T, dividida en el área. Y el área es el espesor E por la dimensión 1 que habíamos puesto. Entonces, si reemplazamos el valor de T que hemos encontrado, que era PI por R y por 1, recuerden que falta el 1 ahí, lo divido en E por 1, los dos 1 se simplifican. O sea, si hubiese puesto DU o hubiese puesto una dimensión A cualquiera, se hubieran simplificado. Por lo tanto, por eso no era importante ahí que ponga yo la dimensión en otro sentido. Entonces, la tensión sigma U es igual a la presión interna por el radio dividido en el espesor. Bien, analicemos ahora qué es lo que pasa en la parte esférica. Tomemos un elemento diferencial pequeño de lados dx y dy. Fíjense que yo he elegido los nombres de los ejes en forma arbitraria, o sea, al otro le he puesto U y B, a este le pongo X e Y. De la misma forma, la presión que está actuando sobre esa pequeña área genera un diferencial de fuerza, que va a ser igual a presión interna por el dx y por el dy. Entonces, esa fuerza, si yo la llevo acá de vuelta, esa fuerza tiene que ser equilibrada por las componentes. En este caso, yo estoy analizando el plano que está en el eje Y. Entonces, las dos fuerzas DFI que están apareciendo ahí, que son igual a la tensión sigma I por el espesor por la dimensión de X, tienen que, o sea, esas dos fuerzas tienen una resultante. O sea, la diferencial dFi sumada vectorialmente me genera un diferencial dFi-R, y de la misma forma, en el otro sentido que no está dibujado, pero en el sentido X, también aparece el mismo dibujo porque la curvatura es igual. El ángulo de phi que está puesto ahí cubre para los dos porque el elemento es un elemento de la esfera. Entonces en el sentido X y en el sentido Y que hemos puesto ahí son iguales. Por lo tanto, hay una resultante de FIR y una resultante de FXR. Esas resultantes, como estamos trabajando con ángulos pequeños, ángulos diferenciales, directamente a la resultante esta DFIR la puedo poner como el DFI, que sería el radio, por el DFI, que es el ángulo que lo cubre. De la misma manera para el sentido X. Por lo tanto, la resultante total de FR va a ser la suma de las otras dos por el de phi. A su vez, cada una de estas tensiones la vamos a poner en función, perdón, a cada una de estas fuerzas diferenciales la ponemos en función de la tensión correspondiente. Entonces, la dFi va a ser igual a la sigma i por E por dx. Dx es el ancho en el otro sentido del dibujo acá. Lo mismo para la otra fuerza. Entonces la fuerza resultante total va a ser la suma, como está puesto ahí en la expresión. Bien, dado que los diferenciales de x y de y los tomamos iguales, ¿no es cierto? Porque estamos tomando un elemento con una proyección cuadrada, acá simplificamos y vemos que llegamos a la misma expresión, digamos, no la misma expresión, sino que resolviendo y despejando la tensión sigma i, la ponemos en función de la presión interna por el radio dividida en 2 veces el espesor. Bien, esta es igual a la tensión sigma x. Habíamos dicho que el elemento diferencial es pequeño y tanto el de x como el de y son iguales.
Ahora, ¿qué pasa en la unión entre la esfera y la parte cilíndrica? Si yo muevo y el elemento diferencial lo llevo al límite, al punto de contacto entre la parte esférica y la parte cilíndrica, el DFI correspondiente a la esfera pasa a ser igual que el DFB que teníamos en el cilindro. Ustedes recuerdan, acá le habíamos llamado DFB en el sentido de la generatriz del cilindro. Entonces, vemos que ese elemento correspondiente al cilindro tiene las dos componentes, el sigma U que ya habíamos encontrado y el sigma B que va a ser igual al sigma I que hemos encontrado para la parte esférica. Bien, después está la aclaración ahí de que si la tapa hubiese sido plana directamente en lugar de una semiesfera, si la tapa hubiese sido plana, la presión actuaría sobre toda la superficie, entonces nos generaría una fuerza única FB que sería igual a la presión interna multiplicada por el área. El área es pi por radio al cuadrado. Entonces, la tensión que se genera en ese sentido va a ser la resultante esta, la fuerza esta que está dividida en todo el perímetro que hace de contacto con el cilindro. Por lo tanto, la fuerza FB dividida en 2pi por radio, que sería el perímetro, multiplicado por el espesor de la cáscara, de la chapa. Por lo tanto, llegamos a la misma expresión sigma B igual a Pi por R sobre 2E, que es la misma expresión que hemos encontrado para el cilindro en contacto con la esfera. Bien, acá después le hacía la aclaración de que hemos estado trabajando en todo momento con tensiones que son principales, por lo tanto las tensiones sigma X tau XI y tau IX son nulas, porque los ejes que hemos elegido nosotros para analizar, ¿no es cierto?, en el sentido de la generatriz y en el sentido anular, son las direcciones sobre las cuales se genera la máxima tensión y en ese sentido no hay tensiones cortantes o tensiones tangenciales.